El caso de Rasputín es otro de estos ejemplos de cómo el sexo desempeña un papel en la historia política de un país. A principios del siglo XX, Rusia era un país feudal. Una pequeña élite controlaba la tierra, todos los recursos, mientras el resto de los campesinos morían de hambre. La aristocracia era liderada por la dinastía Romanov, conocida por gobernar Rusia con mano de hierro por casi 300 años. La gente estaba comenzando a reconsiderar cuán inteligente era tener a los Romanov como los gobernantes de este gran imperio ruso, cuando muchos de ellos vivían en pobreza luchando por ganarse una vida desalentadora. Y no había lugar más desolado que el lugar de nacimiento de Rasputín, la llanura congelada de Siberia. Y fue allí donde descubrió el poder del sexo. Rasputín era un sobrenombre, y en ruso significa libertino. Incluso de joven, Rasputín obtuvo la reputación de ser un chico malo. Era el líder de una pandilla de bebedores que no hacía nada bueno. Tuvo una adolescencia dura, así que para enderezarse se unió a la Iglesia rusa ortodoxa. Pero la encuentra muy restrictiva y luego tuvo una innovación. Dijo que para poder arrepentirte de tus pecados, tenías que pecar de verdad en primer lugar. Así que la actividad morbosa era una manera de acercarse a Dios. Deambuló solo por la tierra desolada de Siberia. Esencialmente construyó fama de ser un místico que podía acercar a la gente a Dios, podría sanarnos a través de su atractivo sexual. Mientras tanto, en San Petersburgo, al zar Nicolás y a la zarina Alejandra Romanov, se les acabó su suerte con sus propios sanadores. El zar y zarina tenían un hijo, Alexis. Era el heredero del imperio ruso, pero Alexis estaba enfermo, tenía hemofilia. Era una misteriosa enfermedad. Una pequeña cortada podía hacer que murieras desangrado. Los doctores estaban desconcertados. La zarina estaba al borde del desespero y escuchaba historias de que Rasputín estaba deambulando por Siberia. Entonces lo llaman en las zonas inexploradas para que vaya al Palacio Real. Rasputín entra a la corte del zar y obtiene buenos resultados con un poco de sabiduría sobre el país. Rasputín le pidió a los doctores que no continuaran dándole aspirina, lo cual era lo único que curaba en ese momento. No le debes dar aspirina a un hemofílico porque es un anticoagulante y agravará su condición. Alexis se mejora. La zarina estaba muy emocionada. Creen que era el profeta de Dios. Funcionó y era todo lo que el zar necesitaba saber, así que lo mantienen allí. Rasputín básicamente se mudó y se convirtió en el confidente de la zarina. Por supuesto, las conexiones que tenía con la familia real le abrieron las puertas dentro de la aristocracia y en San Petersburgo. Rasputín hizo un feo juego de poder. Las mujeres aristócratas comenzaron a ver sus encantos. Allí estaba rodeado de muchas mujeres de clase alta y por supuesto eso lo llevaba a especulaciones sobre lo que estaba haciendo con todas estas mujeres. Las historias sobre su destreza sexual se convirtieron en leyenda en San Petersburgo. No era solo un chisme, en realidad estaba teniendo relaciones sexuales con estas mujeres rusas. Su reputación de ser una máquina sexual aumentó y también el chisme sobre el tamaño de su pene. Y esto no les cayó bien a los hombres rusos. Miren una fotografía de Rasputín. ¿Era buen mozo? No, pero tiene una mirada intensa y alocada. Esto cautivó a la gente. Cuando tienes esa clase de poder, lo utilizas y lo utilizó tan bien que se encontró en una posición donde podía ejercer su poder. Durante un tiempo, la zarina se vuelve más y más dependiente de Rasputín. Ella solo lo escuchaba a él, y rápidamente salen a relucir rumores sobre su relación. Los aristócratas estaban horrorizados por la influencia que tenía. Era la única manera de llegarle a la zarina. Literalmente vetaba a las personas a que la vieran y las sobornaba para dejarlas pasar. Estaba en los periódicos, se hablaba en las calles, había caricaturas que mostraban a Rasputín sujetándole el seno a la zarina. Y con eso querían hacer ver que tenía Rusia en sus manos. Lo que es importante recordar es que era un momento de mucha ansiedad en el sistema político de Rusia. Los campesinos estaban infelices por las condiciones económicas. Estaban en la Primera Guerra Mundial en donde a Rusia le estaba yendo muy mal.
Estaba el partido bolchevique liderado por Lenin, que prometía derrocar al zar e introducir una nueva era de comunismo. Así que el hecho de que hubiera un escándalo sexual que apuntara directamente al Palacio Real amenazaba toda la estabilidad de este estado precario. Como resultado, culparon a Rasputín y a su influencia sobre la pareja real de todas las derrotas en las batallas y hasta las malas cosechas, y los culparon a ellos por haberlo dejado entrar en primer lugar. A finales del siglo XIX en Rusia, Grigori Rasputin utilizó el poder del sexo para salir de la pobreza y convertirse en uno de los jugadores más poderosos de la corte de los Romanov, al hacerse amigo del zar Nicolás y la zarina Alejandra. Pero su influencia ponía a muchas personas nerviosas. Pronto, tuvo un blanco en la espalda. Rasputín era un personaje extremadamente amenazador para la aristocracia rusa. Era un campesino que podía entrar a la corte real y logró influenciar eventos de forma directa. Así que había un grupo dentro del establecimiento militar y de la aristocracia liderado por el príncipe Yusupov, quien decidió que para salvar al régimen había que matar a este hombre. Así que Yusupov y los demás invitaron a Rasputín a beber vodka y a comer pastel. Le agregaron a la comida mucho cianuro, mucho cianuro. A Rasputín le encantaba una buena fiesta. Se apareció y comenzó a comer y a beberse todo. Y decían, este sujeto no se muere. Todavía no sabemos cómo pudo hacer esto. Algunos dicen que había evidencias de que era un gran místico, un sujeto celestial. Otros dicen que había desarrollado tolerancia al cianuro al tomar pequeñas cantidades, y esto fortaleció su tolerancia. Yusupov vio que el veneno no estaba funcionando, así que lo invitó al sótano, sacó una pistola y le disparó. Rasputín cayó al suelo, Yusupov sube para celebrar y unas horas después bajó a revisar el cuerpo. Rasputín se levantó y comenzó a estrangular a Yusupov. Él y sus amigos lo lanzaron al suelo y le dispararon 3 veces por la espalda y lo golpearon con cadenas. Luego lo envolvieron en una alfombra y lo lanzaron al río congelado. Fue casi imposible matarlo, era como Terminator. El cuerpo de Rasputín apareció en la orilla y descubren que tenía agua en los pulmones, lo que significaba que después de el cianuro y las balas, todavía no estaba muerto, estaba tratando de nadar y terminó ahogándose en el río. Pero ese no fue el final de la leyenda de Rasputín. Después de mucho esfuerzo, Rasputín estaba muerto. Pero una parte de él, quizás su parte más famosa, siguió viviendo. La historia dice que Yusupov y sus amigos, en parte por toda la leyenda sexual que rodeaba a Rasputín, lo castraron. Le cortaron el pene y lo lanzaron. Ahora, supuestamente, la ama de casa del palacio encontró el órgano y se lo quedó. Pero, misteriosamente, en 1994, un doctor en San Petersburgo alegaba que compró el órgano en una subasta y comenzó a mostrarlo en un museo erótico de allí. No hay manera de saber si el pene desarticulado perteneció a Rasputín, aunque como el mismo Rasputín es grande y difícil de mirar. ¿Será real? ¿Importará? El gran pene de Rasputín era emblema del poder que tuvo sobre la corte rusa. El caso de Rasputín es otro de estos ejemplos donde alguien con esta clase de poder sexual utiliza el sexo para ayudar a llevarlo a las alturas del poder político y tuvo grandes consecuencias para la historia de Rusia. Es solo un testamento del poder del sexo. Conclusiones refrescantes. La Revolución Rusa comenzó en parte debido a las consecuencias políticas de un escándalo sexual. El poder de Rasputín fue tan legendario que una parte esencial de él fue preservada para la posteridad. El pene humano más grande de la historia es de 34.3 centímetros. El promedio de un pene ruso es de 13.2 centímetros. Cuando se trata de revolucionar la aristocracia, a veces el tamaño sí importa.